Vámonos con relatos y experiencias que tú quieres compartir. Estamos ya en Puebla, donde Jorge quiere participar. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿De qué se trata tu relato? Mi relato se trata de cuando yo era joven, allá en la Sierra Norte. Yo era arriero desde los 13 años, era yo arriero, arriaba yo a bestias, llevaba yo pulque a un pueblo que se llama Tetela de Ocampo. Ah, muy bien. De regreso, ya tarde, ya más tarde que estas horas, eran las 10 de la noche. Uh-huh. Ahí venía yo por el monte y estaba la neblina llena por donde yo venía estaba lleno de neblina que no se veía muy bien el camino. Sí. Pero por los animales sí lo sabían de memoria y se ven muy bien en la noche. Entonces, al subir arriba a la loma, estaba haciendo aire y la neblina de ahí hacia atrás donde yo venía estaba estancada, bien lleno, y arriba ya estaba el aire y la estaba deteniendo. Entonces yo me volteé a ver y veía yo como una sábana blanco, todo por ahí atrás, todo muy lejos. Uh-huh. Y la luna estaba bien bonita. Sí. Empecé a caminar, lógico, y en un vado más arriba, como unos 500 metros, adelante del vado había un camino que se separaba hacia mano izquierda. Yo tenía que jalar por el lado derecho. Sí. Y cuando yo llegué al vado, venía bajando una sémila como las que yo traía del lado izquierdo. Y en la Y donde bajaba ese camino y donde yo iba a pasar, pasaron los animales que yo llevaba, las sémilas que yo llevaba, y un burro que también yo traía. Nos quedamos antes de la Y, y en eso la sémila que venía bajando del camino otro, llegó allí y se quedó parada. Uh-huh. Y la estoy viendo, pues no me espantó porque pues era igual a las que yo traía. Uh-huh. Entonces, de momento oí por mi lado derecho, como está el cerro y el monte, que se oyó un ruido como si se hubiera ido un conejo por ahí con las hojarascas. Yo volteé para lógico, para ver el ruido, pero no vi nada. Y en eso el burro que yo arriaba como que se echó para atrás. En lo que yo volteé, el burro se echó para atrás. Uh-huh. Y que volteo de volada, la sémila ya no estaba. Uh-huh. Yo desde que yo la vi, como a unos 50 metros de que yo la vi, yo oía el tropel y la veía muy bien cómo venía caminando. Cuando ella llegó al camino, a la intersección conmigo, vi que empezó a hacer sus orejas, una para adelante, una para atrás. Era señas de que como que se espantaba, pero pues yo no le di ninguna importancia, sino que el ruido ya se me desapareció. Entonces sí, yo sentí que andaba caminando en el aire. Yo no pude con el miedo. Entonces le hablé a las sémilas que estaban adelante, se pararon y corrí y me agarré de una de ellas y la hice a un lado y llamé al jumento que yo llevaba, al burro, y ya entonces iba yo en medio de la sémila y el burro. Llegué a mi casa allí adelante como a unos 800 metros y me dice mi mamá, dice, mijo, dice, mira cómo vienes. Le digo, pues yo no me veía, la verdad, cómo iba yo, pues iba yo muy espantado. Le dice mi papá a mis hermanos, a ver, lleven los animales aquí abajo con tu tío, dice que les dé un cigarro, pero de volada. Uh-huh. En mi casa nadie fumaba. Uh-huh. Fueron con mi tío y ya aseguraron los animales y eso, y regresaron. Para eso ya mi mamá me había ensomado pues con hierbas que por ahí son buenas para curar de eso de los aires, o sí, malos aires, como se llame. Uh-huh. Y llegó y sí, mi papá me echó el humo del cigarro. Y y ya nada más se miraban ellos y no me decían nada. Me fui a dormir al rato, ni comí, me fui a dormir. Uh-huh. Y al otro día, mi mamá le contó a sus vecinos por ahí que creen que mi hijo así se espantó. Y le decían, no lo vaya a despertar, déjenlo que duerma. Que nada más vean que respire y déjenlo que duerma, dice, porque si lo despiertan con el susto que se llevó, puede tener un sobresalto y se puede enfermar. No, déjenlo. Pues de las 10 de la noche y media o las 11 que me haya yo ido a dormir,
hasta las 5 de la tarde del otro día pasé a despertar. Me privé de sueño, yo creo. Uy, Ya. mucho sueño. Sí, bastante. Y yo pues nunca, como campesino y eso, pues dormíamos, sí, pero tanto tiempo la verdad nunca. Y ya me dice mi mamá, ¿ya te despertaste, mi hijo? Le digo, sí. Dice, ¿a qué hora? Le digo, ¿a qué hora son? Dice, ya son las 5 de la tarde. Digo, ay, en la torre dormí bastante. Ven a comer. Digo, sí, ma, pues yo tenía hambre, aunque estaba yo durmiendo, pero tenía mucha hambre. Sí. Y ya me puse me dio de comer, ahí estoy comiendo con ella, y me dice, ¿qué te pasó, mijo? A ver, cuéntame. Y le volví a contar el relato como ahorita yo se lo conté a usted, todito. Sí. Y me dice, ay, mijo, dice, pues es que como andan en el monte tan solitos, dice, pues yo la verdad no les quería contar. Dije, ahí en la torre, a ver, dime, mamá, ¿qué pasó? Dice, en ese lugar, exactamente el lugar, cuando tú te asomaste del vado y vistes, desde ese lugar mi hermano en una ocasión había ido a un baile. Entonces mi mamá me dice, pues yo la verdad no les quería contar, porque como están niños y ya andan de noche, dice, pues no los quería espantar. Digo, a ver, mamá, dice, en una ocasión tu tío, dice, venía de tal parte y asomándose al vado, vio una mujer que estaba sentada allí exactamente en la Y donde a mí se me apareció y se me desapareció al instante. Sí. Estaba una mujer ahí sentada con su vestida de blanco y con su vestido cruzado en negro. Y pues mi tío al verla ahí tan solita y en el monte, pues vaya a saber qué se imaginaría, de haber dicho, pues una mujer aquí solita y eso, y luego hace la plática y eso. Y sí le hizo la plática, le digo, señorita, buenas noches. Y no le contestaba. Le digo, señorita, muy buenas noches, ¿por qué tan solita? Aquí corre peligro, hay coyotes y no sé qué tanto. Pues, para nada le contestaba. Y le vuelve a decir, señorita, buenas noches, vamos, ¿para dónde va? La acompaño. Como no le contestaba, que le empieza a ver, como si no lo hubiera visto, que la empieza a ver por decirlo así, de la cara hacia abajo, pero no le veía la cara porque estaba cubierta con el rebozo. Uh-huh. Le empezó a mirar, a recorrer con la vista de arriba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y le va viendo los pies como de guajolote, todas grandotas con sus uñas y eso. Uh-huh. Entonces yo me pongo a pensar que yo pues yo llevaba los animales y pues algo valor me dieron, pero mi tío que iba completamente solo, pues no sabía por dónde irse y llegó y contó y eso, y se andaba yendo de este mundo mi tío del susto que se llevó. Imagínate. De ahí para acá ya no andaba de noche mi tío. Y es que imagínate, te pones en su lugar y al ver estos pies con estas características, wow. No pues estuve en su lugar. Sí. Oye, es algo que no tiene explicación, pero el miedo yo creo que recorre todo tu cuerpo. No, totalmente. Yo no creía en eso, pero dice el dicho, hasta no ver, no creer. Y en cierta ocasión yo me fui a ver a mis papás y fui a ver una hermana que está por donde yo venía en aquel tiempo, por ese lado, se llaman Las Chapas. Ahí venía y me dice mi hermana, dice, quédate, dice, ya no te vayas. Digo, no, sí, dice, te voy a espantar la mula. Digo, la mula que me hace, no, y ahorita yo me voy. Y el valiente doy yo, pues que agarra camino y ahí voy. Llegando ahí, para el camino porque por abajo pasa la carretera, pero por arriba por la vereda es más corto. Y llegando yo ahí de valiente, que a mí no me hace nada la mula. Y ahí, cuando agarro el camino hacia arriba, me entró un escalofrío, pero bueno. Dije, ay, madre mía, ¿ahora qué es esto? Mejor me bajo por la carretera. Y dije, no, yo aquí paso. Pues cuando iba yo pasando por ahí exactamente, hizo un trueno el Popocatépetl, una exhalación muy grande, que hasta allá se oyó, y yo mero iba yo pasando allí en aquel instante, en ese lugar, no, y me hizo pegar el brinco y el susto. Dije, ay, madre santísima, que arranco a correr. Ya estaba cerca, como unos 200 metros de salir de la zona boscosa. Que corro y volteo a ver el Popo. Digo, ay, bendito polvo, Popo, ¿a qué horas hiciste tu relato que ya me espantaste? Pero bueno, eso fue. Okay. Vaya, experiencias muy fuertes. Te agradecemos, Jorge, que en Puebla, que tenemos muchos amigos, también tú estés reportándote.
Sí, tengo otra historia muy bonita y verídica. En otra ocasión, cuando gusten, estoy para servirles. Claro, Órale, cuando tú nos digas, claro. por supuesto que hacemos enlace. Hasta luego, amigo. De repente se saca uno de onda porque utiliza una palabra que no es muy usual, una sémila. Son esos animales de carga. A veces se consideraba al burro o burra, pero también las mulas eran los animales que se les llama asémila. Entonces, cuando nuestro amigo nos mencionaba eso, es precisamente que traía tal vez entre burritos y mulas o puros burritos, ¿verdad? El susto de la mañana. Mi nombre es Walter y tengo 2 relatos, pero ahorita les voy a contar uno. Y es que cuando yo estaba en mi casa, unos amigos me habían invitado a ir a un parque cerca de aquí donde yo vivo, que es aquí en Maryland, Estados Unidos. Y lo que pasa es que cuando ellos me invitan, eran como a las 8 o 9 de la noche, creo. Y era un parque ya sin nadie de gente, era oscura. Y en ese parque efectivamente habían matado posteriormente unos años atrás. Y nosotros estábamos tranquilos, éramos 2, 3 conmigo y, ¿cómo te cuento? Estábamos ya fumando, estábamos sentados y de la nada escuchábamos como unos pasos. Y esos pasos nosotros, los 3, yo y mis amigos, escuchábamos y estábamos realmente atentos a todo lo que pasaba. Y en todo lo que pasa eso, escuchábamos un llanto de una niña, que era un llanto de una niña que yo y mis amigos lo escuchábamos a tal magnitud que mis oídos y el de mis amigos nos zumbaron, prácticamente zumbaron. Era, no sé ni qué decir, es algo que no se puede decir, pues, pero era un llanto de una niña como triste, pero que ese llanto al día de hoy, eso pasó como hace unos 3 años, antes de la cuarentena creo, y desde entonces nunca me olvido de eso. Efectivamente solo fue eso y muchas gracias ahí por compartir mi relato. Y tengo otro de mi madre ahí, de lo que había pasado ella de joven, así que espero un día de esto les cuente. Muchas gracias. Ay, amigo, muchas gracias por tus relatos y desde luego, cuando gustes, aquí tienes unos amigos que están ávidos de escuchar todas tus historias. El susto de la mañana. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Blanca. Blanca, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Laguna Hills, California. Perfecto, bienvenida y queremos escuchar un relato. ¿De qué se trata? Esto pasó hace pues mucho tiempo en la casa de la mamá de mi mamá. Ok, de tu abuelita. Ella sufrió una caída, sí, de mi abuelita. Ella sufrió una caída y nos fuimos a cuidarla por un tiempo a su casa. Sí. Cuando estábamos en su casa, en la primera noche que nos quedamos, era una casa pues muy vieja, de adobe, de esas casas que tienen los corredores largos pero destapados, y un lavadero, pues de esos lavaderos grandotes con una pila. Anoche yo vi un señor parado en la pila, vestido de negro, y le dije a mi mamá, ahí hay un señor. Dije, parado al lado de la pila. Y me dice mi mamá, pues no veo a nadie. Bueno, ya nos fuimos a dormir, y pues de esas puertas de madera que se cerraban con cadenas y candado. Sí. Entonces nos fuimos a dormir y se empezó a oír que arrastraban las sillas del corredor. Se usaban de esas sillas de madera tejidas. Okay. Y todo el corredor tenía ese tipo de sillas. Y pues toda la noche se oyó que arrastraron las sillas, las movían del lugar, tumbaban los trastes. En el cuarto donde nos quedamos, que eran 2 cuartos juntos, nada más se separaba con una bardita, y tenía una puerta dividiendo los 2 cuartos. Se oía que aventaban monedas y corrían todas las moneditas. Y eso pasó toda la noche, toda la santa noche. Y pues otro día yo me levanté con curiosidad, dije voy a ver,
dónde quedaron las sillas. Ya me levanté y vi, y todo en su lugar. Ningún traste roto, todo acomodado como se había dejado. Bueno, en la siguiente noche volvió a pasar lo mismo. Sí. Lo mismo. Movieron las sillas, se oyó que tumbaron los trastes, el descabrajadero de trastes, pero todo seguía igual. En la mañana todo estaba en su lugar. Sí. O sea, no se había oído nada, y muchas veces hemos hablado de este tipo de ruidos que escuchamos y que nos podemos parar y checar y no hay trastes que se movieron, no hay ninguno de el ruido que escuchamos, estos ruidos de aproximación, y entonces sí, es lo que todo estaba en su lugar y sí. Nos saca de onda, ¿no? Esto. No. Sí, creo que no nos escucha bien. ¿Blanca? Bueno. Nosotros sí te oímos muy bien. Si quieres seguir con tu relato. Sí. Entonces, siguió lo mismo, murió mi abuelita, la casa se quedó sola, pero una vecina decía que veía a mi abuelita sentada en la ventana. Sí. Todas las noches. Okay. Entonces, mi mamá preguntó a una persona que era un saurí, sí, acerca de por qué mi abuelita se aparecía todas las noches. Entonces el saurí le dijo que ahí en la casa había dinero enterrado, pero era dinero maldito, o sea que si lo sacaban iba a morir la persona que lo sacara. Bueno, pues así dejaron, no movieron nada y metieron unos albañiles para que fueran a hacer un baño porque la casa no tenía baño. Y cuando estaban escarbando los albañiles se encontraron el dinero. Ok, pero sí se lo llevaron. Encontraron el dinero, sí, y se lo llevaron y ahí dejaron todo. Dejaron las herramientas, dejaron todo y se fueron. Wow, mira. Ajá. Igual como le dijo el sobrino de mi mamá, que estaba en una jarra de plata cubierta de puros centenarios. Así. Se llevaron todo y dejaron sus herramientas y se fueron. Vale. Pues sí, dicho y hecho, en cuestión de 3 meses los 2 señores murieron. Ándale. Se murieron, no, pues no se ganaron nada los pobres. 2 meses les duró porque el dinero gusto. Se les acabó. Ok. Sí, fueron como 3 meses lo que les duró el gusto y fallecieron. Pero fueron puras desgracias también para su familia. Pues es lo que decíamos nosotros, bueno, dinero maldito que mi abuela hizo con mucho sacrificio, porque ese dinero se los dejó mis bisabuelos. Ellos quedaron huérfanos en tiempo de la revolución y mis abuelos le heredaron 2 víboras de centenarios, con centenarios, y ella, en vez de gastarlos, ella siempre los ahorró y vivieron una vida de miseria, de pobreza. En esa casa no había nada que comer. Nunca tenían dinero para nada. Fíjate, teniendo los centenarios. Teniendo el dinero enterrado, sí. Vivieron una vida de miseria, de pobreza. No había ni una tortilla en esa casa para comer. Mira, pero quien sí se llevó el tesoro, pues solamente vivió muy poco tiempo. Entonces, ahí es donde nos ponemos a reflexionar. Sí. Que a base de esos sacrificios, pues fue dinero maldito. Sí. Ya les digo, pues esa fue mi historia. Blanca, muchísimas gracias por haberte reportado. Sí, gracias a ustedes por escuchar mi relato. Saludos. Hasta luego, mi amiga. Gracias por estar aquí, contarnos esta historia. Fíjate nada más, tuvieron una vida de miseria teniendo ahí a la mano unos centenarios que con tan solo uno, Gina, les hubiera ido bastante bien, Imagínate. Dice, a veces ni una tortilla para comer. Cosa, ¿no? Pero entonces, Nacho, si hubieran ocupado estas monedas, ¿crees que hubieran vivido menos tiempo? Bueno, no se sabe. No se sabe, es probable, pero no se sabe con certeza. Lo que sí es que, bueno, ellos decidieron vivir así. Chance, Gina,
chance hasta se les olvidó que ahí estaban, ¿no? O tuvieron miedo. Dijeron, ¿para qué nos arriesgamos? Nosotros mejor vivimos nuestra vida. El susto de la mañana. ¿Cómo te llamas? Me saluda Oscar de Nueva York. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Pues por aquí escuchando el programa. Y qué mejor que platicar entre amigos y de estos temas que nos gustan, tanto a ustedes como a nosotros. ¿Qué nos vas a platicar? No, pues es un relato, como estaba escuchando el relato de Blanca, de lo que pasó con la abuelita de ella, ¿verdad? Entonces me animé y dije, pues bueno, les voy a contar este relato, que bueno, me sucedió a mí hace como, yo tengo 37 años, tenía como 26 años cuando pasó eso. Sí. Fíjate que yo, como les conté anteriormente, yo me crecí con mi abuela, ¿verdad? Era bien peculiar porque ella, la mayoría de personas la buscaban a ella para más que todo curaciones así naturales, con hierba, así como en el caso de María Mate, que les comenté anteriormente, ¿verdad? Cierto. Fíjate que yo la conocí a ella tenía como 92 años, mi abuela, y ella, las personas siempre la buscaban. Pues para no hacerle largo el relato, a mi abuela, o sea, la hija de mi bisabuela, una vez le llevaron unas sobrinas mías que se portaban muy mal, entonces se las llevaron a ella como para que las corrigiera, ¿verdad? Sí. Entonces, se quedaron con mi abuela, más o menos como un mes, digo yo, que se quedaron con ella. La cuestión está de que un día llego yo de trabajar, ¿verdad? Y le digo yo a mi abuela, ¿verdad? ¿Qué tal como estaba? Y la vi algo así como pensativo, no me decía nada, y le digo yo a mi sobrina, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que mi abuela la veía como callada, ¿verdad? Y que no decía nada. Y mis sobrinas estaban llorando, y yo me alarmé y dije, ¿será que le pasó algo? Y yo le hablaba a mi abuela, pero ella no me respondía. Y ya me asusté más, dije, bueno, quizás como mi abuela tiene ese problema de hipertensión y problemas así del corazón, ¿verdad? Sí. Entonces les digo yo a mi sobrina que me dijeran qué era lo que pasaba. No me quisieron decir nada, entonces, bueno, ya solo ahí preparé la comida, ya mi abuela platicó un rato conmigo, se fue a acostar, ¿verdad? Entonces vine yo y aproveché para hablar con mi sobrina y le digo yo, ¿verdad?, que era lo que había pasado, que notaba algo raro a mi abuela. Y me dice, no, tío, mire, fíjese que le queremos contar algo. Y le digo yo, no, sí, cuéntame, ¿qué pasó? Y me dice, no, fíjese que mi tía me dice, o sea, mi abuela, ¿verdad? Que le decían tía. Fíjese que ella me dice, se comenzó a hablar de diferentes maneras, ¿no? La voz de ella no era la voz que ella tiene ahora. Le digo, no, como así, le digo. Sí, me dice que ella se desmayó, me dice. Se oye bajita la llamada. Cuando despertó ya era otra persona, o sea que ella me cuentan que hasta el semblante del rostro le cambió y la voz, y que dice que le dijo la persona, ¿verdad?, que estaba dentro de mi abuela, que ella era Prudencia Hernández, era el nombre de mi bisabuela, y que les dijo que ellas tenían que portarse mejor y que tenían que cuidar más a mi abuela, bueno, que nosotros teníamos que cuidarla más y estar más pendientes de ella. Para ese entonces mi abuela le dejaron unas sobrinas mías que tenían mal comportamiento, entonces se las llevaron a ella pues para que ellas cambiaran pues un poco, ¿verdad? Entonces, como les decía, cuando yo regresé de trabajar, encontré a mi sobrina llorando, ¿verdad? Y pues yo pensé que le había pasado algo a mi abuela, como ella, como les dije, padecía de hipertensión y problemas de corazón, ¿verdad?
Claro. Entonces, bueno, yo descarté eso porque vi que ya ella me habló, pero sí la notaba algo como extraña, ¿verdad? No me respondía cuando yo le preguntaba. Hasta que al rato me habló y me dice, no, hijo, todo bien, y pues ya preparé algo de comer y ella se fue a acostar y ok, aproveché yo para hablar en este caso con mi sobrina, ¿verdad? Y ya fue que ellas me dijeron de que lo que había pasado era que mi abuela se había desmayado y que pues que la voz le había cambiado y que el semblante del rostro era diferente y que lo que les había dicho ella era que ella era, en este caso mi bisabuela, ¿verdad? Que ella había fallecido, que el nombre de ella era Prudencia Hernández, que en paz descanse, y que les dijo que pues que ella lo que les pedía era que trataran de cambiar la conducta que ellas tenían y que nos dijeran a nosotros que tratáramos de cuidar más a mi abuela, ¿verdad? Entonces yo me sorprendí porque la verdad mi abuela falleció hace como cuando yo tenía quizás unos 12 años más o menos, falleció mi bisabuela y mi sobrina apenas tenían, que una tenía como 10 años y la otra andaba por 13 o 12 años, o sea que no podían haberla conocido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya yo me quedé pensando y dije, bueno, qué raro esto, ¿verdad? Pues la verdad, ¿será que en verdad mi abuela nos dijo eso a nosotros, ¿verdad? Para que la cuidáramos más o qué, ¿verdad? Entonces, aprovechando el relato que escuché de nuestra amiga Blanca ahí, entonces yo voy a compartirles este relato a ver si los demás lo escuchan. Pues me imagino que todos lo están escuchando en vivo, ¿verdad? En el programa, y pues eso era lo que quería relatarles a ustedes. Las abuelitas siempre tienen algo importante con nosotros, y cuando hay un lazo tan fuerte, si lo que ellas nos dicen, lo que ellas hacen, nos llega a afectar de un modo u otro. Mi querido Oscar, muchísimas gracias. Escucho como una señal doble por ahí, como si tuvieras el volumen alto de la televisión o algo así. Sí, quizás a lo mejor, bueno, pero ¿me escuchan bien o se escucha siempre mala la señal? No, tu voz se escucha mejor, pero sí hay un poquito de interferencia con esas voces. Mi querido Oscar, ¿quieres agregar algo más? Sí, fíjate que lo único que sí quería agregar era que yo no sé en realidad qué será que cuando hay personas que ayudan a los demás en ese sentido, ¿verdad? De curar así naturalmente. Ajá. No sé por qué hay personas que terminan mal, porque yo recuerdo que mi abuela terminó mal, bueno, mi bisabuela. Uh-huh. A pesar que ella ayudó a muchas personas, yo recuerdo, porque yo estaba pequeño para ese entonces. Sí, amigo. Yo recuerdo que ella sí terminó mal, o sea, de salud, uh-huh, podría decirlo así. Pues regularmente acaban mal porque, pues de cierto modo, algo de tantas cosas que trabajan se les va quedando pegado. Y es cierto que las personas que hacen este tipo de trabajos deben estarse purificando constantemente, y a veces hay un exceso de confianza que es lo que les acaba afectando. Sí, porque en realidad ella sí vivió mucho tiempo, porque ya llegar a 92 años, tú sabes que no cualquier persona llega a esa edad, ¿verdad? Sí, amigo, vaya que sí. Entonces, bueno, yo a la fecha me sorprendo, porque imagínate, 92 años, y ahora en esta época lo más que anda viviendo uno con suerte es hasta los 70 o 75 años, ¿verdad? Sí, amigo. Sí, mira, ya pero 92 años. Ajá. Bueno, ha subido un poco la tasa de mortalidad. Fíjate que algo que no les comenté, que cuando sucedió eso, porque ella siempre acostumbraba, cuando nosotros, por ejemplo, íbamos en aquellos tiempos a implorar así a familiares fallecidos, ella acostumbraba que nosotros pasáramos sobre un saumerio, le llamaba ella, para que dejáramos ahí las malas vibras, decía ella. Como les digo, ¿verdad? En ese tiempo nosotros no sabíamos de eso, ¿verdad?
pero ella siempre acostumbraba a que lo hiciéramos nosotros. Pues lo que te quiero decir es de que cuando eso pasó se sentía ese olor así, no sé, como una especie de, no sé si ustedes conocen la ruda y otras especias que usan. Sí, claro, sí. Para otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí, se sentía el olor a eso, y yo pues ahí deduje que era ella, ¿verdad? Pero sí, no deja de sentir miedo uno, ¿verdad? Porque la verdad son cosas que suceden y pues hasta la fecha uno no encuentra explicación en eso. Uh-huh. Tienes razón. Pues, mi amigo, muchísimas gracias. No, nuevamente. pues solo ese sería mi relato. Bueno, pues muchas gracias, Gina y Nacho, y felicidades por el programa, y pues aquí estoy escuchándolo. Un saludo a todos los peludos maníacos. Relatos interesantes, y el hecho de que escuchen a una experiencia y se identifiquen y digan, pues yo tengo algo parecido, eso nos encanta del programa. El susto de la mañana. Gina, Nacho, mi hijo y yo tenemos un relato que vivimos al ver la película de El Exorcista. Es un relato muy corto. Aproximadamente hace un poco más de un año, sí, una noche decidimos ver mi hijo y yo la película. Él nunca la ha visto y yo ya la había visto varias veces. Él tiene, en ese momento que la vio, tenía como 7 años. Uy, estaba chiquito. Y todo normal, o sea, la empezamos a ver, se impresionaba, claro. Luego decía, como típico niño de esta época, hay cosas más impresionantes, ay, eso no me espanta, ay, mira, o sea, típico. Sí. Pero había unas partes que sí le impresionaba, o no sé, la posesión de la niña cuando empieza a cambiar. Bueno, vimos toda la película, no transcurrió nada, y ya al final, exactamente en la última escena, que es donde el sacerdote platica con el detective y lo invita a desayunar, o no me recuerdo, que le invita y se van caminando, y empiezan a salir las letras o los créditos. En ese momento se va en la casa totalmente la luz, se apaga toda la luz. Aparte, en esa casa donde vivíamos, que ya no vivimos, se compartía con otra familia. En toda la casa se fue la luz. Y en el momento que se va la luz, a los segundos, tocan muy fuerte el zaguán, la puerta de afuera. Muy, muy fuerte. Y yo y mi hijo en ese momento sí nos asustamos, porque todo oscuro y tocaron muy fuerte el zaguán. Eran como ya eran las 11 de la noche, un poquito entre el 11, no sé, pasaditos de las 11. Y la familia que vivía con nosotros, ellos se acostumbraban a andar muy afuera, en la noche a entrar y salir, o algo así, se los olvidaba la llave, o tocar muy fuerte. Pero en ese momento nos quedamos a la expectativa y nunca salieron de su departamento a abrir, y nunca nadie entró, pero los toquidos fueron muy fuertes. Yo y mi hijo abrazados y a la expectativa. Ya a los pocos minutos o un poco más de segundos regresó la luz después de todo eso, y todo esto fue lo que nos pasó al ver la película del Exorcista. Bueno, mi hijo la primera vez. Yo creo que fue como dicen, es una película con muchos simbolismos. Realmente sí habla cosas muy verdaderas, como Pazuzu, o sea, tiene mucha energía esa película. Y yo me imagino con las impresiones de un niño, pues se generó toda esta energía que provocó esto. Y pues todo después de esto, pues normal, prendimos unos inciensos y no nos volvía a pasar nada. Ese es nuestro relato que nos pasó al ver la película, la primera vez que la vio mi hijo conmigo. Y también recuerdo que hace muchos años, en vivo, el señor Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, estuvo con el señor que hacía los efectos especiales de la película. Y contaba el señor muchas anécdotas de las cosas muy rudimentarias que él llevó a los estudios, y cómo se quedaban impresionados, cómo hacía los ruidos, también cómo a él le ofrecieron si quería regalías sobre la película, o quería ya su dinero. Y me recuerdo que decía que él ya quería regresarse a México y que pidió su dinero, y en ese momento estaba vivo el señor y se arrepentía. Entonces recuerdo que fue en vivo con Juan Ramón Sáenz. Les deseo a todos una bonita noche y gran programa. Gracias, amigos. Sí, ya lo comentábamos, y dijo, ay, cómo elegí la regalía nada más. Digo, el dinero, ¿no? Los dólares. Oye, pero interesante el relato de nuestro amigo, que
vio la película con su hijo de 7 años. Sí, los chavitos dicen, a mí eso no me espanta. Primero, cuando son muy chavitos, no entienden el significado de varias cosas, ¿no? El personaje misterioso que le pide una limosna al padre Carras ahí en el metro, resultó que pues algo maligno era como un aviso, como una advertencia, una especie de burla, porque eso no lo entiendes hasta que posteriormente en la misma película Regan, estando en la cama, le vuelve a decir lo mismo que le dijo ese pordiosero, una limosna, y le pidió la limosna al padre Carras, y dices, wow, era él entonces. Ya lo presentían, algo había, que ya había una conexión, y eso es impresionante. A lo mejor cuando estás chavito no entiendes esas cosas, o cuando le habla como si fuera la mamá de Carras, ¿no? ¿Qué onda con eso? Qué terrible. El susto de la mañana. Hablando de películas, es que aquí un relatito corto, ¿no? que me pasó este fin de semana. Fui a La Paz por cuestiones de salud y me reuní con mis sobrinos, entonces decidimos ver una película que se llama Somnia. Muy interesante, la verdad, de bastante suspenso, la recomiendo. Y estábamos viendo, teníamos nuestra botana y todo, y mi sobrina decidió sentarse en una colchoneta en el piso. Estábamos bien entretenidos viendo la película cuando de pronto escuchamos un ruidito y volteamos las dos al mismo tiempo, y uno de los platos estos botaneros se movió hacia atrás. Entonces me dijo, ¿lo empujaron? Y le dije, no, o sea, no. Y volteamos de nuevo a seguir viendo la película, pero obviamente con la duda, yo no quería que ella le diera miedo. Y se escucha de nuevo un ruido, al mismo tiempo volteamos. Y efectivamente el platito ahora no solo lo empujaron, sino que empezó como a hacer circulitos, ya sabes, este sonidito no de clac, clac, clac. Y entonces me dijo, uy, qué miedo. Y pues bueno, fue mi misma reacción. Agarramos el botanero y lo pusimos en la mesa, y bueno, nos pasaron 2, 3 cositas, así como que de pronto, según ella y yo, vimos una sombra negra que pasó, pero bueno, pensamos que alguien se había atravesado por ahí por la puerta, y pues bueno, ese fue un breve relato que tuve el fin de semana. Hoy que venía en carretera, tuve también por ahí una experiencia. Se me atravesó en el camino pues una sombra blanca que nada más hizo cruzar la carretera. Yo asumí que era, pues no sé, el cansancio de manejar porque me vine por la mañana, pero sí vi cómo se atravesó entre el carro y la carretera. Y bueno, ya sabes, ¿no? Ese momento en que te quieres frenar y sientes un escalofrío que te recorre todo el cuerpo. Y tenía ya un tiempito que no tenía experiencias así tan continuas, ¿no? Pues bueno, esa es mi experiencia. Saludo para todos, buenas noches, excelente inicio de semana. Luz A, me debes un relato, Saludos a todos, chicos. ¿No dijo quién era? Sí, dijo sí, profe. Ah, es profe, es cierto. Sí, muchas gracias por tener esta participación. El susto de la mañana. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Jessica, ¿cómo estás? Jessica, ¿desde dónde nos escuchas? Nueva York. Hasta Nueva York estoy oyendo. Mi relato es de sueños ancestrales, no sé cómo se le diga cuando sale del cuerpo. Ay, se corta un poquito tu llamada, tu voz se entrecorta. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Tienes altavoz o manos libres? No, ninguno. Ah, ok. Bueno, a ver, vamos a escucharte. Bueno, esto me lo contó mi hermana. No me acordaba, pero ella me contó. Vivíamos en un pueblo que yo salí de mi cuerpo y yo le conté que había andado por el pueblo de noche en ese sueño, y yo salí de mi cuerpo y yo me vi dormida. Esa fue la que me contó mi hermana. Sí. Otra que sí me acuerdo bien fue de que murió la abuela de mi papá y ellos no la querían porque la señora había sido mal vendida, y él se enteró que había muerto la señora. Y entonces él le reclamó, no sé si le reclamó o le dijo que por qué había pasado, que no quería ir a
sepelio ni nada. Esa ocasión, como te cuento, se murió la abuela de mi papá. No la querían porque ella fue muy mala en vida. Y él le reclamó o dijo algo. Y no, yo no sabía, ni mi mamá. Sí. Entonces yo me fui a dormir a mi cuarto. Pero ella me sacó del cuerpo. Ella me dio una golpiza, porque me dio una golpiza. Me golpeó, me llevó de mi cuarto, me llevó a planta baja y ella me golpeó, la señora me golpeó, me jaloneó, me hizo de todo. Y yo les platiqué esa noche lo que había pasado. Y como que sí, no son muy creyentes. Mi mamá sí, mi papá, pues yo no sé por qué no creo. Él tuvo una experiencia, pero esa va después. Tuvo una experiencia paranormal. Y entonces yo les conté a mis papás lo que me habían hecho. Lo que me habían hecho la señora, y me llevaron a limpiar. Allá en México se usa mucho eso. Me llevaron a limpiar y todo eso, y me llevaron a limpiar y les pregunté al señor por qué fue la causa. Mi papá dijo lo que había dicho, había hablado de la señora y eso, y el señor lo regañó, dice, es un muerto, las cuentas las entregará a Dios, y con Dios tú no te tienes que meter, no tienes que reclamar. Hizo mal la señora, muy bien, dice, pero ir a tu hija sola, no, hubiera sido tú, sería otra cosa, pero fue ella. Y se la pudieron haber llevado y no regresársela. Sí. Dice, y te pido que por favor no lo vuelvas a hacer porque fíjate que se pierde. una lista rapidito, la última. Oye, Como dice Jessica, fíjate que se está entrecortando tu llamada, lamentablemente. ¿Ahí estás, Jessica? Sí, aquí estoy. A ver, si nos pudieras hablar un poquito más fuerte, amiga. Y, a ver, ¿quién fue el que les dijo que ya no lo hicieran más, o a quién se lo dijeron? A mi papá. ¿A tu papá? El señor me mintió. Ajá. Al señor que me mintió le dijo a mi papá que ya dejara a la señora en paz, que ella tenía que entregar cuenta con Dios y no era él la que pagó las consecuencias, fue yo. Le dijo que no volviera a hacer eso porque me podía haber sacado y ya no regresara a mi cuerpo. Pero a ver, Jessica, aclárame una cosa porque no sé si no lo escuché bien. ¿Qué fue lo que hizo tu papá? Reclamó a la señora por todo el daño que había hecho y porque él tenía que ir a Celia a su despedida y ella fue mala en vida. Sí. Exactamente. Le reprochó. Ajá. Le reprochó, reclamó cosas ya pasadas. Ella, bueno, va malo, pues lo pagará con Dios, no. Y entonces se supone que ella, enojada, se desquitó con algo que más quería tu papá, que eras tú. Sí. Fui ya. yo. Muchas gracias. Que estés muy bien. El susto de la mañana. El tema de hoy es un tema sasasazo, de las maldiciones del exorcista. Bueno, la película yo la disfruto mucho cuando era niño. No la veía, me impactaba. Pero conforme vas madurando y te das cuenta que en la vida real hay cosas más aterradoras que una reconfortante posesión diabólica, pues le agarras el gusto, ¿no? Sí, claro. Bueno, la película de entrada tiene un excelente diseño de producción, me encanta. Recuerdan, ustedes bien lo mencionaron, que la película está basada en un libro escrito por William Peter Blatty en los 60s. Él no sabía nada de posesiones demoníacas y en ese entonces no se sabía mucho. El director, otro William Friedkin, se pusieron de acuerdo para que William Peter Blatty escribiera la versión cinematográfica y además fue para la producción de la película. En ese entonces, pues sí, fue un boom, es una película que marcó época, ganó varios Óscares en diseño de producción, mejor película, me parece. Y sonido, sí, efectos la especiales. gente de la época estigmatizó a Linda Blair, aunque ella no hizo las escenas más fuertes del exorcista, las de... Sí tuvo el maquillaje y sí hizo algunas escenas, pero las más densas, cuando se autoestimula con el crucifijo, esa fue otra actriz. Hubo muchos diseños sobre la cara del demonio.
Habían hecho una versión tipo bruja, una tipo duende, en donde había esa metamorfosis a esta criatura infernal. Si bien en su momento Linda Lear sí fue estigmatizada por el personaje y la gente se espantaba, cuando salía del cine mucha gente se sentía mal, porque pues sí fue un parteaguas en cuanto al tema en cine, llevar a la pantalla grande. Pero además, pues, todos los problemas que hubo de producción, de que el incendio y todo esto, pues ¿en qué producción no ha habido? Siempre que se filmaban, por ejemplo, Star Wars, siempre había, al menos en las 3 primeras les tocó tormenta de arena. En las primeras películas de Spider-Man hubo hasta muertos. Eventualmente, pues, la película sí fue un éxito de taquilla y el diseño de producción a mí personalmente me encanta. Si te das cuenta y si se dan cuenta, después de que le hicieron los estudios de resonancia magnética nuclear, que en ese entonces el contraste, si se dan cuenta, eran maquinones, ¿no? Sí. Comparado con los equipos ya sin sonido de hoy en día y mucho más precisos. Y los médicos en la película llegaron a una conclusión: señora, su hija no tiene nada. La única explicación es una explicación sobrenatural. Su hija cree en espíritus o en posesiones, y la señora le dijo, pues eso que tiene que ver, pues a lo mejor tiene algún tipo de histeria o un tipo de sugestión que le hace creer que está poseída. Sí, la mamá era escéptica también, ¿verdad? ¿Perdón? La mamá era escéptica también. Sí, era escéptica. Entonces, aunque finalmente el médico fue el que encontró la única explicación, esto está más allá de lo natural. Lo único que puede salvar a su hija es un exorcismo. Entonces, hasta el diagnóstico médico con un tratamiento espiritual fue el adecuado. Señora, la ciencia que ya no puede hacer más, le sugiero que busque una ayuda espiritual, un chamán, un brujo, un sacerdote, un rabino, lo que sea. Y finalmente fue lo que ayudó cuando la mamá de Regan fue a buscar en su inicio al padre Carras, ¿no? Y ya después Carras contacta a Mary. Así es. Muy buena película. También las actuaciones de Max von Sydow, excelente. Sí, claro. El maquillaje también, excelente maquillaje. Algo que me gusta y que me llama la atención de tantas veces ver la película, finalmente, ¿quién le sacó el diablo? Cuando le dan la pastilla, cuando el padre Mary, antes de entrar a los trancazos con el diablo, se toma una pastillita para el corazón, pero se lo toma con un whisky que le dieron. Entonces a lo mejor eso fue lo que lo mató al personaje. Es probable, bueno, yo no lo había analizado así, pero es probable. Easter eggs la película, y me llama la atención que la señora, en lugar de decir, padrecito, se va a tomar su pastilla, tome agua, tome juguito, gusta un taquito, no, le invita chupe, y el cuate mal del corazón. Mira nomás. Ándale, sí, bueno, aquí apunte, ¿eh? Sí, claro. Sí, y el otro detalle de la película, cuando finalmente el exorcismo del padre Merrin queda interrumpido por su muerte. Sí. Y quien le saca el chamuco a Regan es realmente Carras, y el cuate toda su vida fue boxeador, entonces le sacó el diablo a punta de trancazos. Si se dan cuenta, él es el que le dice, tómame a mí, se le mete el diablo, pero porque se le estaba sonajeando puño limpio. Sí. ¿Recuerdan ese detalle? Sí. Y de hecho sí se le metió a él. Estaba poseída cuando el padre Carras la agarra a trancazos, cuando vio al padre Merrin tirado al suelo, y es cuando él se avienta por la ventana. La tercera película del Exorcista, Legión, que también fue coescrita por William Peter Blatty, pues no está tan buena, está muy apretado el asunto de que finalmente sí sobrevivió Carras. La mejor de las 4 películas, tanto la precuela como del Exorcista 2, 3 y incluyendo la 1, la mejor es la 1. Ajá. Sí, definitivo, ¿eh? Sí. La 1 es la que... En cuanto al tema, respecto a posesiones demoníacas, realmente le favoreció a la Iglesia Católica porque tuvo un atisbo de nuevos clientes al catolicismo. Nuevos clientes, nuevos creyentes. Pues clientes, son hombres de negocio y son exitosos en lo que venden, ¿no? Bueno, pues sí. Oye, pues sí. Pero eso fue, en todos lados la gente se sentía poseída. Sí. O sea, allá donde se proyectaba la película, salía gente
X lugares diciendo, no, es que en mi casa mi mamá, mi prima, mi hermana, mi tío está poseído también, y empezó a ver como una ola. Sí, claro, pues eso es el papel de la sugestión, y puede ser hasta histeria incluso colectiva. Así es. Cuando hubo los primeros casos de objetos voladores no identificados, cuando empezaron a haber aviones secretos, todo el mundo veía ovnis. Ahorita todo el mundo ve extraterrestres. Ahorita todo el mundo dice, nos crearon los extraterrestres. Eso. Entonces, pues, es de acuerdo a la época y a lo que estamos viviendo y a la percepción, ¿no? La Guerra Fría, y decían, nos van a invadir extraterrestres, socialistas, ¿no? Claro. Entonces sí hay como una tendencia en el comportamiento y en la mentalidad de las masas. Me refiero a la población como entidad, como unidad social. Claro. Todos tenemos esa tendencia de pensar. Ahorita todos, en un principio con el coronavirus la gente decía, es que es un invento. Hasta que no te toca, es hasta que empiezas a usar de forma correcta el cubrebocas. O sea, es más fácil pensar que mi vecina se convierte en guajolote para chupar bebés, que afrontar la realidad de que hay una enfermedad viral que se transmite de persona a persona. Y eso ya se los he explicado muchas veces. Tienes toda la razón. Y retomando lo del Exorcista, que es el tema de que me gusta mucho y adoro esa película, la única forma de diferenciar una enfermedad mental como psicosis, histeria, sentimiento de culpa o posesión disociativa, o un tipo de paranoia, es que aquí, por ejemplo, cuando hay una posesión diabólica, hay fenómenos sobrenaturales como lo es la levitación o telequinesis, movimiento de objetos. O sea, cuando hay una posesión real. Exactamente, un fenómeno que tiene una explicación más allá de lo natural, porque incluso el uso de lenguas antiguas tiene una razón de ser a la luz de la ciencia. Pero ¿qué tal que alguien flota? Ahí sí ya no hay explicación. Exacto. Bueno, pero cuando alguien es exorcizado y es sanado después del exorcismo, entonces ahí ¿cuál es la explicación? Por ejemplo, el vudú, para que funcione, tanto el brujo como la persona que está sometida al encantamiento vudú, los dos deben de estar convencidos de la situación. Vaya, es como es autosugestión. Yo, brujo, te voy a sugestionar para que tú seas mi esclavo y trabajes para mí. Obviamente si le dan algo que sí los ataruga, o sea, si les dan veneno de un sapo para matarles la voluntad, o sea, sí es un envenenamiento, pero pero los rituales sirven para eso, para sugestionar a la gente. Los judíos lo hacen con los shofars cuando declaran guerra, porque la persona a quien le declaran la guerra debe de saber que le están declarando la guerra, y el hecho de escuchar los shofar, o sea, los cuernos, las trompetas de carnero de guerra, ya te impone. Cuando a ti se te cruza un gato negro, dices, me va a dar mala suerte, y sí, al poco rato te tropiezas y te pegas, pero no es por el gato negro, es por tarugo. Nos sugestionamos, nosotros nos sugestionamos. Ver una película te sugestiona. Imagínate un ritual, obviamente que sí. Entonces una persona que a la luz de la ciencia un exorcismo funciona siempre y cuando tanto el aplicante, en este caso el chamán, brujo, sacerdote, rabino, el ministro de fe que te haga el exorcismo y el creyente, los dos lo crean. ¿Y entonces, por qué entonces no se cura la esquizofrenia con un exorcismo? ¿Por qué no se cura la esquizofrenia? Porque eso tiene bases bioquímicas, o sea, si hay un trastorno genético, y a veces es hasta cosas tan simples como la capa de mielina que recubre las neuronas, es una capa de lípidos, o sea, básicamente son células cubiertas de grasa. Sí, yo te entiendo, el cuestionamiento más bien va en torno a que si una persona que tiene esquizofrenia cree en Dios y cree porque le dijeron que tal vez con un exorcismo quede sanado, porque hay algunos esquizofrénicos que pues no, lamentablemente no se curan, es incurable, ¿no? Sí, pues lamentablemente es incurable, aunque crean en Dios. Mira, es igual que la muerte. Yo le puedo pedir a Dios, por favor, no me quiero morir, yo quiero vivir para siempre, pero pues no es negociable, es un proceso natural. Ok.
Bueno, pues ahí está, mi querido Antonio. Nada más. El Exorcista y todas esas películas, El exorcismo de Emily Rose, el hecho de llevar al diablo al juicio, wow, eso es Edad Media. No podemos aceptar legalmente la existencia del diablo, porque después va a ser muy fácil. Yo no fui, fue el diablo. Yo no fui, fue el diablo, y yo quedo libre de mis crímenes. Exacto, bueno, pues sí, es una forma de decirlo, ¿no? Hay otros que se escapan diciendo es que estoy enfermo mental y así lo acreditan. Mi querido Antonio MR, para los que no saben, bueno, él es científico y es, es un científico de carrera. De hecho, ¿tu trabajo en qué consiste? En modificación genética de plantas para mejorar la tolerancia al estrés abiótico, sequía, salinidad, calor, congelamiento. Es mi tirada. Eso es. Ahí está, mi amigo. Hacer de este país un mejor lugar, garantizar la seguridad alimentaria para todos. Perfecto. Muy Yo bien. no sé cobrar. Y por supuesto que sí me apasionan los espíritus y los demonios y todo este rollo. Órale, pues me parece genial. Un saludo a toda la comunidad del Bajo Astral. Ándale, pues. Excelente, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro amigo Antonio. Gina, pues llegó la hora de despedir. Agradecemos que hayas estado con nosotros. Escuchar relatos, comentarios y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural siempre nos gusta y sabemos que a ti también. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Y como decimos aquí, Cabot.